Día 107. Primera carta de Juan, parte 2. Temas históricos y teológicos. A la luz de las circunstancias de la epístola, el tema general de la primera carta de Juan es otro llamado a los fundamentos de la fe, o regreso a los principios básicos del cristianismo. El apóstol lidia con certezas, no opciones o conjeturas. Expresa la naturaleza absoluta del cristianismo en términos muy simples, términos que son claros y precisos, sin dejar duda alguna de la naturaleza fundamental de esas verdades. Un tono cálido, conversacional y sobre todo amoroso ocurre como un padre teniendo una conversación tierna, íntima con sus hijos. Primera de Juan también es pastoral, escrita desde el corazón de un pastor que está preocupado por su rebaño. Como un pastor, Juan comunicó a su rebaño algunos principios muy básicos, pero vitalmente esenciales, afianzándolos en los puntos básicos de la fe. No obstante, el punto de vista del libro no solo es pastoral, sino también polémico, no solo es positivo, sino también negativo. Juan refuta a los desertores con santa doctrina, sin exhibir tolerancia alguna hacia aquellos que pervierten la verdad divina. Él llama a aquellos que dejan la verdad falsos profetas. Leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Los que os engañan. Leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Capítulo 3, versículo 7. Y anticristos. Leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Él identifica de manera incisiva la fuente definitiva de toda esa deserción de la santa doctrina como demoníaca. Leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Uno de los pasajes más citados respecto al pecado se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. En este pasaje, Juan describe los tres aspectos del pecado que recuerdan las primeras y más mundialmente destructoras tentaciones en toda la Escritura. El primer pecado, la desobediencia de Eva, fue el resultado de su rendición ante las mismas tres tentaciones como lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Los deseos de la carne, bueno para comer. Los deseos de los ojos, agradable a los ojos. Y la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Los lectores son descritos de varias maneras interesantes a través de esta primera carta del apóstol Juan. Primero, ellos ya eran creyentes. Leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 5, versículo 13. En la familia de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14. Segundo, conocían la verdad espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Tercero, aunque algunos maestros falsos habían salido de entre ellos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Cuarto, estaban en peligro de amar el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Quinto, ser indiferentes a otros cristianos necesitados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 al 18. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Juan tuvo un ministerio extenso en Éfeso y era responsable de las iglesias en otras ciudades de Asia Menor. Puesto que él no hace referencia a la terrible persecución bajo el emperador Diocleciano en el año 95 después de Cristo, la carta se escribió probablemente desde Éfeso,
entre el año 89 y 91 después de Cristo. Fue enviada a varias iglesias por las que el apóstol tenía mucha preocupación. El apóstol Juan consideraba que los incrédulos no debían estar en la familia de Dios, así que él acentúa la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento. Él desea que sus lectores estén seguros de que ellos realmente están en la familia de Dios. Por eso, en la primera parte de la carta, él resume varias confirmaciones del nuevo nacimiento. Leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 29. La relación de los creyentes con Cristo es mencionada en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 6. Lo que implica la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. También la genuina comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. La defensa justa por Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2. Y la obediencia a sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. La relación de los creyentes con otros hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 14. Con sus enemigos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 27. Y con las cosas que Él ha preparado para los creyentes eternamente. Leer Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Se muestran como confirmaciones claves de haber nacido en la familia de Dios. Una vez que el nacimiento es confirmado, la conducta dentro de la familia de Dios necesita ser descrita. Leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 5, versículo 21. La enseñanza práctica que Juan da en la última parte de su carta se expresa en términos de la naturaleza de Dios. Leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 24. Su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 21. Y sus certezas. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 21. Que deben expresarse por el creyente en su vida diaria. Los aspectos de la vida del cristiano sirven como un testigo poderoso a la autenticidad de la fe cristiana. El último testigo ocular sobreviviente de la vida terrenal de Jesús, el discípulo a quien él amó, Juan, capítulo 21, versículo 20 y 24. Menciona el amor más de 50 veces en esta breve carta. Ciertamente, la mejor defensa contra la idolatría en la vida del creyente, leer en Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, es saber cuánto le afecta esto a Dios, cuyo amor insuperable el idólatra desprecia.